I think the girls with their nails done now. Como todos sabemos, las grandes empresas quieren que todo se vuelva progre, que todo se vuelva woke. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos, esto se está yendo al tema de los videojuegos, que quieren que cada vez sean más inclusivos, más progres, más woke. Pues resulta que quieren que sean woke e inclusivos literalmente desde el código. Fíjense, aquí está Epic Games y dicen que animan, no, están exigiendo. Es obligatorio que los desarrolladores que trabajen con Unreal Engine usen en su código lenguaje inclusivo, evitar que usen palabras las cuales puedan ofender a alguien o malinterpretarse. Atentos, fíjense, dice: los estándares de codificación de Unreal Engine exigen que los estudios de videojuegos utilicen un lenguaje inclusivo en la programación y la documentación. O sea que en la parte donde que tú no ves como jugador, sino la parte adentro del código, como por ejemplo, en vez de poner NPC femenino 1, pongan NPC 1 simplemente, y te deje esas cosas de que si femenino, masculino, no, que simplemente sea inclusivo y que sea NPC 1, por ejemplo, o que le pongas los NPC femeninos como que NPC número 1 barra tal, y a los NPC masculinos NPC 2 barra exacto, como para que evitar que un trans se ofenda porque hay un NPC que se dice más femenino. Porque recordemos que toda esta pendejada inclusiva es para respetar, entre comillas, a los trans. Dice: al demostrar que la política de identidad se ha filtrado literalmente en el ADN de los juegos. Es que es en serio, que literalmente progresa está en el código. Ya es ridículo. Epic Games ha alentado a los desarrolladores que utilizan su popular Unreal Engine, o sea, un chingo de juegos, a emplear un lenguaje inclusivo en los códigos de programación y sus respectivos títulos. Fíjense en esto que dice: esta nueva cláusula de elección de palabras inclusivas hace que Epic Games anime, entre muchas comillas, anime, porque como dice aquí, es una curiosa elección de palabras dado que consideran que el seguimiento de dichos estándares es obligatorio. Y claro, ellos te van a decir: te animamos a que lo hagas, porque ellos no quieren demostrar que en realidad son unos locos, que ellos son unos pinches fascistas. No quieren darte cuenta que es obligatorio, o sea, están dándote aquí una falsa libertad de expresión, pero en realidad no, tienes que hacer lo que nosotros queramos. Dice a los usuarios a utilizar el uso respetuoso, lenguaje inclusivo profesional al escribir o documentar un fragmento de código determinado. Dice: la elección de palabras se aplica cuando nombras clases, funciones, estructuras de datos, tipos, variables, archivos y carpetas y complementos. O sea que digamos que, como dije, si quiero poner NPC femenino, una carpeta que diga o un archivo que diga NPC femenino tipo tal o modelo femenino tipo tal, no puedo poner femenino porque tengo que ser inclusive, tengo que poner algo neutro. Tú me estás diciendo aquí. Y dice: se aplica cuando se escriben fragmentos de texto orientado al usuario para la interfaz de usuario, los mensajes de error y las notificaciones. También aplica cuando se escribe sobre código, como comentarios y descripciones de lista de cambios. O sea que tú me estás diciéndome aquí que si se van a referir a mí y digamos que dicen estimado usuario, y obviamente como todos sabemos que en español cuando se habla el término neutro en español resulta que coincide con el término en masculino. O sea, cuando dicen estimado usuario en realidad se referiría a tanto hombres como mujeres, pero en este caso de decir lo que es inclusivo, estimade usuario, por ejemplo, sería muy ridículo. Pero básicamente eso es lo que quieren que hagan. O sea, yo estoy seguro que si un juego diría eso, Epic Games nunca diría: está mal, cámbialo, no, lo aplaudiría, estoy seguro. Dice: con este fin proporcionó orientación sobre qué palabras deben y no deben usar los desarrolladores en su escritura. No utilices metáforas o símiles que refuercen los estereotipos, como por ejemplo el contraste blanco o negro, o la lista negra o la lista blanca. Es ridículo. Comenzaron: no use palabras que se refieran a traumas históricos o experiencias vividas de discriminación, por ejemplo, esclavo, ambo y bomb, nuclear. Digamos que hago una misión para un juego tipo GTA. Quiero entrar a una zona en que justamente una lista negra en la que nuestro personaje en la historia está. Y en vez de decir la lista negra, como dice aquí abajo, diría que la lista de no permitidos, algo así. Pero para que no decir que lista negra, lista blanca, para no poner como que el negro es malo o el blanco es bueno. Es increíble. Y si yo estoy haciendo un juego de la Segunda Guerra Mundial y digamos que hay un objeto que representa una bomba, va en un juego de guerra, un juego donde hay armas, y que yo lo digo y suena estúpido, no puedo ponerle a mi juego el nombre de una
basado en la Segunda Guerra Mundial en el código porque es ofensivo. Es ridículo. Y si es algo que tenga que ver sobre historia, o si es un juego como por ejemplo, estoy jugando Conan Exiles y Conan Exiles tiene esta palabra. No se puede tampoco. No se puede porque puede ofender a alguien. No, esto es ridículo. Y dice, en cuanto al lenguaje relacionado con el género, Epic Games aconseja a los desarrolladores, o está obligando. Dice, además se les pide a los usuarios que no asignen un género a nada que no lo tenga, ni que usen sustantivos colectivos como los chicos que asumen el género. También que tengan cuidado evitar frases coloquiales que tengan géneros arbitrarios como la X de un hombre pobre. O sea que si vienen y dicen, por ejemplo, el teléfono, que estaría como que en masculino, por así decirlo, que todos me enseñaron en la escuela, que palabras que están como que en masculino, otras suenan como que en femenino. Por ejemplo, ese es el teléfono, porque no vamos a decir la teléfono. Como por ejemplo, en una computadora, vamos a decir la computadora, no el computadora. Entonces están diciendo que no hagas eso. Es increíble, están dañando literalmente el lenguaje. Si no significa eso lo que estoy diciendo, alguien explíqueme, porque esto de otra manera no le veo el sentido a esto. Y tal frases coloquiales que contengan géneros arbitrarios. No se me viene a la mente ningún caso de una frase que tenga un género, o sea, que trate sobre un hombre o sobre una mujer o cosas así. No se me viene a la mente ninguna. Sé que existen, pero es ridículo. O sea, que prácticamente quieren borrar la existencia del hombre y la mujer en el juego, en los códigos. No, una locura. Dice, con respecto a la jerga, los estándares piden a los desarrolladores que recuerden que sus palabras están siendo leídas por una audiencia global que no puede compartir los mismos modismos y actitudes, y que no puede entender las mismas referencias culturales, y por lo tanto apuntar a evitar la jerga y los coloquialismos, incluso si se cree que son divertidos o inofensivos, particularmente porque estos pueden ser difíciles de entender para las personas cuyo primer idioma no es el inglés, y puede que no se traduzca bien. Ok, yo cuando leí esto no pensé tanto en inglés, pensé más o menos por ejemplo en el japonés, que muchos animes y juegos que son japoneses y tienen cosas que son japonesas, por ejemplo, algo como por ejemplo Monster Hunter Rise, que Monster Hunter Rise es súper inspirado en Japón, y digamos que Monster Hunter Rise está usando el Unreal Engine, lo cual no sé si lo usa. Está diciendo que no uses en ese juego cosas, palabras o cosas japonesas propiamente dichas, porque pueden dar errores de traducción. O sea que si tú le quieres dar a tu juego una personalidad de la zona en la que estás enfocando el juego, no puedes usar palabras o cosas que tengan que ver con la jerga de ese lugar. Literalmente esto sería como que dañar la cultura de alguien más o perjudicar la cultura de los demás, porque no puedes poner tu cultura ni nada que tenga que ver con tu cultura en el juego, porque como los demás no son de tu cultura, no puedes ponerlo. Es tonto. Y esto es una de las cosas más ridículas que yo he visto también, que dice: cuando los estándares piden a los usuarios de Unreal Engine que sean conscientes de su uso de palabras sobrecargadas, ya que muchos términos que usamos por sus significados técnicos también tienen otros significados fuera de la tecnología, como por algunos ejemplos son abortar, ejecutar o nativo. Detallan: cuando uses palabras como estas, siempre sé preciso y examina el contexto en el que aparecen. O sea, si yo quiero usar una palabra, tengo que agarrar y ver qué significa en todos los demás idiomas y los otros significados que puede tener la palabra, porque si no, puedo ofender a alguien. Por ejemplo, en la palabra abortar, que podemos decir como que cancelar, abortar la operación, o sea, cancelar la operación, como tiene otro significado y esa palabra no se puede usar. Estamos tontos actualmente, ¿eh? ¿Me estás diciendo a mí que no puede tener el usuario que juega o el usuario que ve el código tener la suficiente madurez, suficiente inteligencia como para distinguir que cuando se está usando en algo como acabo de poner el ejemplo, abortar la operación, se está refiriendo a cancelarla? O sea, tú me ves así a mí y a todos los usuarios que van a usar tu pinche Unreal Engine como que todos somos unos gentes idiotas, como vimos que hasta juegos de palabras como el Scrabble tienen que venir a cambiarlo y poder volverlo más moderno y más fácil para los tiempos actuales. No, es que esta gente es ridículo. Me dice: finalmente la cláusula de elección de palabras inclusivas se cierra con una lista de cierta tecnología que Epic Games cree que debería reemplazarse con mejores alternativas. Como dije, los términos como lista negra, por ejemplo, dicen: no uses lista negra, que es una frase que se ha usado toda la vida, sino que dicen lista de negación, lista de bloqueo, lista de exclusión
lista de evitación. No, porque capaz usan lista de exclusión y dicen, o sea que me excluyes porque yo soy. Va a pasar, porque si es así. En última instancia, Epic Games cierra el juego en este nuevo estándar, asegurando al público que están trabajando activamente para alinear nuestro código con los principios establecidos anteriormente. Bueno gente, aquí nos quieren volver cada vez más idiotas, quieren dañar el lenguaje, quieren acabar con toda nuestra lengua, con todo el idioma que hablamos. Es completamente absurdo, es completamente tonto. Incluso nos tratan como si fuésemos idiotas, porque no podemos, ellos aseguran que nosotros no podemos entender significados de palabras que pueden tener otros significados en otro contexto. No, es muy tonto, es muy tonto. Y más tontos nos ven a nosotros los usuarios. Pero claro, todo esto es por complacer a una minoría tonta, la minoría que no entiende el idioma, la minoría que se cree que es un género extraño, por ejemplo en el caso del lenguaje inclusivo, o gente que se puede ofender por cosas que hayan pasado en el pasado, cosas que son de historia, incluso cosas que pueden seguir pasando hoy en día, para no ofender a alguien porque pudo haber pasado algo con su cultura que se ofenda. No, cada vez estamos más tontos y literalmente quieren que seamos progres desde el código. Y si pudieran cambiar el ADN humano para hacerlo progre, lo van a hacer. No sé si se pueda, no sé si están investigando cómo volver el ADN neutro. Será muy estúpido, pero me imagino que son capaces de investigar eso. Pero bueno gente, ¿qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan de que ahora ni siquiera el código se salva de lo progre? Pero sea el código algo que nadie ve. Es ridículo, es ridículo. Bueno, espero que esto va a seguir escalando en algunas partes, en algunos juegos que cada vez quieren que sean más progres. Pero con cosas como Stellar Blade tenemos esperanza de que las cosas que actualmente el progresismo tengan otra vez un resurgir y los jugadores apoyemos lo que no es progre y rechacemos lo que es progre, como hemos estado haciendo todo este tiempo, para ver si ganamos esta batalla. O a no ser que los tipos estos quieran literalmente obligarnos con tal de perder dinero. Vamos dejándolo hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Bye.